En esta clase vamos a enfocarnos en los padres apostólicos y los primeros apologistas. Aquí tenemos una lista de algunos de ellos, no todos. Y los padres apostólicos, como les mencioné en las primeras clases, em, tienen que ver con aquellos que tuvieron algún tipo de contacto con los apóstoles, fueron discípulos de ellos, son reconocidos por las iglesias establecidas por los apóstoles y si bien se los quiere reconocer como apóstoles, ellos prefieren negar este título para dejarlo solamente por aquellos, para aquellos apóstoles que fueron los del tiempo bíblico y que estuvieron con Jesús y Pablo, obviamente, ¿no? Entonces, el uso del término apóstol, bueno, esto es un tema también hoy interesante porque encontramos esto, el tema apóstol está tanto en la tradición católica, pero ahora también se ha popularizado en la tradición protestante, ¿no? En esta época era simplemente relegado a aquellos que habían estado con Jesús o que habían escrito Biblia, por una cuestión de que no los confundan a ellos con los apóstoles primitivos, ¿no? Preferían utilizar, o se prefirió históricamente hablando, el término de padres apostólicos, aquellos que estuvieron con los apóstoles, ¿sí? Así que a modo de reflexión, el uso del término apóstol, del ministerio apostólico, si se quiere, acá es donde hay muchas posturas, ¿no? Bueno, primariamente dos posturas, ¿no? Uno que acepta y otro que rechaza lo que es el ministerio de apóstoles modernos, ¿no? Pudiera llegar a tomar algún tipo de relevancia esta discusión, no tanto desde la autoridad de los apóstoles iniciales en cuanto a escribir Biblia, ¿no? Y haber estado con Jesús o ser parte de este círculo primitivo de apóstoles, sino más bien desde, uno pudiera discutir o plantear el tema del rol apostólico, ¿sí? En cuanto a la función que cumplieron los primeros apóstoles, ¿sí? Así que bueno, esto un planteamiento que excede la temática de esta clase, pero se los propongo de vuelta porque en la clase a nivel maestría esperamos siempre que uno haga reflexiones históricas, teológicas, contextuales, ¿no? Repito, esa idea, que lo mencioné en la primera clase, del círculo hermenéutico, ¿no? Uno entiende la Biblia en su contexto, en el contexto bíblico, luego interpreta las escrituras a la luz de la tradición y la historia de la iglesia, y en tercer lugar, de la experiencia presente, lo aterrizo, ese es un círculo hermenéutico. Entonces, pensar en la reflexión histórica teológica contextual es algo que lo desafío por lo menos en mis clases y tiene que ver mucho con la historia, ¿no? Porque de esta manera me pone a pensar en cómo interpretaron los actores primitivos de la historia, la Biblia y el cristianismo y la práctica cristiana, entendiendo que en esta era, en la era de los padres apostólicos, no cuando se decía las escrituras estábamos refiriéndonos mayormente al Antiguo Testamento y recién apenas estaba comenzando a ver como escritura, ¿sí? Los escritos de los apóstoles. En esta era se comienza a ver como escritura, ¿sí? Los escritos de Pablo, de Pedro, de Juan y de otros, ¿no? Que incluso vamos a considerar en esta época y que la iglesia va a tener después la responsabilidad de escoger qué va a ser parte del canon neotestamentario y qué no va a ser parte. Y escritos como los de Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Pastor de Hermas, la Didaché, ¿sí? Papías. Oiga, estos escritos estuvieron a milímetros de no ser incluidos en el canon neotestamentario, algunos de ellos, ¿no? Obviamente no están todos, sí, las cartas de Bernabé, sí, también, estuvieron muy cerquita de haber sido aceptados. Y quizás los filtros que se usaron para determinar qué libros sí y qué libros no, hacen que estos hayan quedado fuera, por ejemplo, que sean apóstoles, que los firmen los apóstoles, ¿no? Entonces, este elemento en particular, la firma de los apóstoles, va a hacer que estos libros que leamos acá no sean parte del canon neotestamentario
pero sí sean bien aceptados por la iglesia primitiva y por la iglesia de los primeros siglos. Lamentablemente, nuestra iglesia actual los ha puesto en otro nivel y no los ha valorado en líneas generales, eh, pero sí somos llamados a prestarles atención porque mucha de la doctrina que se va a generar en los siglos siguientes se toman esto como literatura patrística de vital importancia para el desarrollo doctrinal. Bien, así que de vuelta, en cuanto a patrística se refiere, uno separa padres apostólicos de padres de la iglesia, ya lo he explicado, pero los padres de la iglesia son aquellos que van a ser los teólogos de los siglos siguientes, Agustín, Jerónimo de Estridón, Ambrosio de Milán, ¿sí? Y otros, ¿no? Gregorio, van a ser padres que van a determinar de alguna manera los rieles teológicos de la iglesia medieval. ¿Sí? Por eso se los conoce como padres de la iglesia. A estos aquí, padres apostólicos, porque han estado con los apóstoles. Bien, hay que hacer esa distinción en la patrística. Y los apologistas es otro grupo, en los cuales pueden ser parte de alguno de estos, pero son los defensores de la fe, específicamente aquellos que defendieron la fe ante las amenazas de las persecuciones o ante las herejías, los apologistas. Así que esta es lo que nos va a ser concerniente a esta clase. Bien, veamos algunos de ellos. Clemente de Roma, este es el cuarto obispo de Roma, de acuerdo al conteo católico, ¿sí? Siendo Pedro el primero, Lino el segundo, Anacleto, ¿sí? Y Clemente, ¿no? Entonces, Clemente es parte, y no ha de confundirse con el Clemente de Alejandría, ¿sí? Otro Clemente mucho más de corte apologético, ¿sí? Este fue padre de la iglesia, ¿sí? Y un obispo de Roma. Para aquellos, los que somos más de tradición protestante, ¿no? Em, por esa cuestión de que los siglos anteriores han sido siempre esa competencia entre catolicismo y protestantismo, se ha tendido a minimizar la influencia de estos personajes históricos, estos padres apostólicos, pero hay que decir que Roma ha tenido obispos que han sido realmente un ejemplo del cristianismo, ¿sí? Como otros obispos también en otras partes, pero Roma ha sido una iglesia que ha producido personajes importantes como este. Clemente le escribe a los corintios, ¿sí? Y le dice, por ejemplo, hacen lo que es, justamente siguen la línea de los apóstoles, ¿no? La iglesia de Dios que reside en Roma a la iglesia de Dios que reside en Corinto. Ya vemos acá una cierta un cierto liderazgo de la iglesia romana tomando cierta autoridad para escribir a otras iglesias desde Roma y guiar a otras iglesias. Esto ya lo comenzamos a ver temprano, ¿sí? Siglo II. Entonces Roma acá y Clemente le escriben a Corintios una carta a los corintios, interesante, a los que son llamados santificados por la voluntad de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a vosotros, paz del Dios Todopoderoso os sea multiplicada por medio de Jesucristo. Fíjense la temática de esta carta. Por causa de las calamidades y reveses súbitos y repentinos que nos ha acaecido, hermanos, consideramos que hemos sido algo tardos en dedicar atención a las cuestiones en disputa que han surgido entre vosotros, amados, y a la detestable sedición no santa y tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que algunas personas voluntariosas y obstinadas han encendido hasta el punto de locura, de modo que vuestro nombre, un tiempo reverenciado y aclamado y encarecido a la vista de todos los hombres, ha sido en gran manera vilipendiado. ¿Sí? Parece que la iglesia de Corintio, un siglo después de que le escribe Pablo, ¿sí? Seguía con las mismas cuestiones, no había aprendido en las lecciones que nuestro tan querido apóstol Pablo les había enseñado. Sí, a tal punto que Roma, y Clemente en particular, le tiene que escribir a Corintios y decir, muchachos, ya déjense de
tonterías y de locuras, ¿sí? Ignacio de Antioquía, otro padre apostólico, discípulo u oyente de Juan, no podemos constatar a historia cierta, por no decir a ciencia cierta, si fue o no un discípulo muy pegado a Juan, pero de seguro tuvo algún contacto, ¿sí? Escribe 7 cartas de camino a Roma. Ahora este es de Antioquía. De vuelta acá no estaba esta idea de que Roma tenía que ser la voz, por lo menos en esta época, de la cristiandad en general. Obispos de Antioquía o de otros sectores del Imperio Romano también eran muy escuchados. Este escribe 7 cartas. Le escribe a los Efesios. ¿Sí? Este es el orden que sigue Eusebio de Cesarea, ¿sí? En su historia eclesiástica. Carta a los Efesios, carta a los Magnesios, carta a los Trailianos, carta también a los romanos le escribe. Este le devuelve el favor, le escribe a los romanos, ¿no? Carta a los de Filadelfia, iglesia mencionada por Juan en el Apocalipsis. Carta a los de Esmirna, a los esmirnotas. ¿Sí? Por último, carta a Policarpo, ¿sí? También esta idea conectada al apóstol Juan del Apocalipsis. Y un escrito personal, esta de Policarpo, justamente al obispo de Esmirna. Aquí tenemos parte de las cartas de Ignacio para que ustedes tengan contacto también. Cuando se estudia historia a nivel maestría, es importante tener contacto con lo que son la literatura de la tradición o literaturas originales, obviamente traducidas en este caso al español. Muy bien, tomo aire para leerles un poquito de Ignacio a los Efesios. Ignacio, llamado Teóforo, aquella que es grandemente bendecida en la plenitud de Dios Padre, predestinada antes de los siglos a estar por siempre para una gloria que no pasa, inquebrantablemente unida y elegida en la pasión verdadera por la voluntad del Padre de Jesucristo nuestro Dios, a la iglesia digna de ser llamada bienaventurada, que está en Éfeso de Asia. Mi saludo en Jesucristo y en un gozo irreprochable. Nota al margen, fíjense la forma que escribe, muy parecida a la de los apóstoles. No cuenta esto con este distintivo de ser palabra de Dios, pero sí línea apostólica de padres apostólicos, ¿no? Siguen ese mismo lenguaje, es como estar escuchando a Pablo aquí, ¿no? Eh, Algo interesante que escribiendo a los Efesios utiliza un lenguaje muy similar al lenguaje paulino de la misma carta a los Efesios. ¿Sí? Punto 2. Para Burro, mi compañero de servicio, vuestro diácono según Dios, bendito en todas las cosas. Deseo que permanezcas a mi lado para hacernos honor a vosotros y a vuestro obispo. En cuanto a Crosco, digno de Dios y de vosotros, a quien he recibido recibido como una muestra de vuestra caridad, ha sido para mí consuelo en todas las cosas. Quiera el Padre de Jesucristo consolarlos también a él, junto a Onésimo, probablemente el de la Biblia, Burro, Euplo y Frontón. No vayan a andar tomando acá ideas para nombres, ¿sí? Ni tampoco para llamar a otros, ¿sí? Pero estos eran nombres obviamente muy normal dentro de lo que era la cultura grecorromana. Si pueda yo gozar de vosotros para siempre, si yo fuera digno de ello. Conviene pues glorificar en toda forma a Jesucristo, que os ha glorificado a vosotros, a fin de que, reunidos en una misma obediencia, sometidos al obispo y al presbiterio, vosotros seáis santificados en todas las cosas. Par de detalles, de vuelta, una estructura similar a la estructura paulina o juanina de las cartas. 2, el lenguaje muy utilizado en Pablo a los Efesios también, la idea de la predestinación, elección, etc. 3, un detalle interesante es que Ignacio empieza a fortalecer es esta idea de la sujeción al obispo. Parece ser que ya había algunos que se andaban rebelando en las iglesias primitivas. E Ignacio sostiene la sumisión al obispo, y no solo eso, sino a una forma primitiva de organización de iglesia llamada presbiterio. Obviamente esto es bíblico, ¿no? Pero ya vemos cómo se estructuraba, la idea de la estructura, ya la iglesia pasa a ser
de una iglesia orgánica a una iglesia un poco más estructurada, se comienza a hacer énfasis en esto. Ignacio le escribe a los romanos, ahora fíjense el lenguaje que utiliza acá. Ignacio, que es llamado Teóforo, a aquella que que ha hallado misericordia en la benevolencia del Padre Altísimo y de Jesucristo, su único Hijo. Y fíjense el lenguaje, Ignacio va a hacer un poco este argumento un poco más adelante, cuando hace apología a él, en contra de herejías nacientes en el cristianismo. Fíjense cómo se dirige Ignacio a la iglesia de los romanos. Amada e iluminada por medio de la voluntad de aquel que quiso todas las cosas que son, por la fe y el amor a Jesucristo nuestro Dios, a la que tiene la presidencia en el territorio, ¿sí?, de la región de los romanos, siendo digna de Dios, digna de honor, digna de parabienes, digna de alabanza, digna de éxito, digna de pureza, y teniendo la presidencia del amor, andando en la ley de Cristo, llevando el nombre del Padre. Oiga, si usted va a decir cómo surge la iglesia romana como una iglesia que viene siendo el modelo de cristianismo, bueno, acá tenemos un escritor primitivo que le tira flores a la iglesia romana, si la levanta, la pone en alto, le dice que tiene la presidencia, perdón, específicamente acá hay que notar en el territorio de los romanos, pero esto le da un halo a la iglesia romana ya desde sus inicios, como una iglesia especial, hay que decir, ¿sí? Y esto como una nota al margen, había que ser obispo de Roma, porque la verdad que en tiempo de persecuciones nadie iba y llenaba una aplicación, quiero ser obispo de Roma, porque eras el primero que te ponían en la hoguera o te cortaban la cabeza. Así que era una iglesia evidentemente importante. Ya esto está constatado por Ignacio. Sigue diciendo, escribo a todas las iglesias y hago saber a todos los que de mi propio libre albedrío muero por Dios, a menos que vosotros me lo estorbéis. Os exhorto pues que no uséis una bondad fuera de la sazón. Dejadme ser entregado a las fieras, puesto que por ellas puedo llegar a Dios. Soy el trigo de Dios molido por las denteras de las fieras, para que pueda ser hallado pan puro de Cristo. Esto lo hemos visto en las persecuciones. Antes atraed a las fieras, para que pueda ser mi sepulcro, y que no deje parte alguna de mi cuerpo detrás. Y así, cuando pase a dormir, no seré una carga para nadie. Entonces seré verdaderamente un discípulo de Jesucristo, cuando el mundo ya no pueda ver mi cuerpo. Rogad al Señor por mí, para que por medio de estos instrumentos pueda ser hallado sacrificio para Dios. Uno de los mártires, ¿sí? Muy importantes. Los romanos no querían que muera, por eso estaban intercediendo para que no lo manden a las fieras. Pero Ignacio definitivamente quiere morir por las fieras y quiere ser reconocido de esta manera como un mártir discípulo de Cristo. También le escribe a Policarpo, esto lo leen ustedes en el eh, PowerPoint, ¿sí? Esta también actitud de un padre discípulo del apóstol escribiendo a otro, ¿sí? Llamado Policarpo de Esmirna, probablemente, ¿sí?, tenga que ver con la iglesia del Apocalipsis, con aquellos que iban a ser echados, iban a ser muertos entre los esmirnotas, ¿sí? Es probable que se haya referido a este Policarpo o a alguno de ellos, ¿sí? Así que leamos un poquito del pastor de Hermas sobre los falsos profetas. Digo, como lo analizamos un poquitito en la clase 1, que si la iglesia leería esto, tendría un background. Ya la iglesia condena la falsa profecía, pero fíjense cómo lo hace Hermas. Es como si hubiese visitado el siglo XXI y supiera lo que pasa hoy día. Miren, esto está escrito en tiempo primitivo. Probablemente este Hermas tenga algo que ver con alguno que menciona Pablo en la carta a los romanos, ¿sí? O no estamos seguros, pero se lo ha relacionado con él. Así que haya tenido algún tipo de contacto con los apóstoles o con Pablo, bueno, apóstol Pablo definitivamente. Y fíjense lo que escribe, ¿sí? ¿Cómo se conocerá un hombre si es verdadero o falso profeta? Al hombre que tiene el Espíritu Divino has de examinarle por su vida. En primer lugar, el que tiene el Espíritu de Dios es manso, tranquilo, humilde, se aparta de la maldad, así como de los vanos deseos de este siglo. Y no se hace a sí mismo y se hace a sí mismo, disculpen, el más pobre de todos los hombres. No empieza a dar respuestas a nadie solo porque se lo pregunten, ni habla en secreto.
que no habla el Espíritu Santo cuando el hombre quiere, sino que habla cuando Dios quiere que hable. Así pues, cuando un hombre que tiene el Espíritu de Dios llega a una reunión de hombres justos que tienen la fe en el Espíritu de Dios y en aquella reunión se hace oración a Dios, entonces el espíritu profético, acá dice el ángel del espíritu profético que está en él, llena a aquel hombre y así, lleno del Espíritu Santo, habla a la muchedumbre como el Espíritu quiere, sí, como el Señor quiere. Escucha ahora a lo que se refiere al espíritu terrenal y vacío, que no tiene virtud alguna, que es necio. En primer lugar, el hombre que aparentemente tiene el espíritu se exalta a sí mismo. Quiere ocupar la primera silla, la silla presidencial. Inmediatamente se muestra como ligero. Es un desvergonzado y charlatán. Se llena de placeres y con muchos otros engaños se hace pagar por las profecías. Si no se le paga, no profetiza. ¿Es que el Espíritu de Dios puede cobrar por profetizar? Se pregunta este pastor de Hermas. No puede hacer esto un profeta de Dios, sino que el espíritu de tales profetas es terrenal. Oiga, no se supo bien si Hermas definitivamente no se lo tomó como un apóstol, pero la iglesia primitiva tomaba estas cartas como inspiradas realmente, y yo creo que estaban inspiradas. De vuelta, yo pondría una copia del pastor de Hermas en nuestras iglesias pentecostales, sus profesores de tradición pentecostal, ¿sí? Y he visto mucha de esta charlatanería también, así que mal no vendría una lectura del pastor de Hermas. Cerramos esta clase pensando un poco en las herejías que va a tomarnos lugar la semana que viene, en el próximo video, lo que es el ataque de los apologistas, o la respuesta, mejor dicho, de los apologistas en contra de las herejías. Herejías se les llama a varias de estas tendencias, algunas nacidas en el cristianismo, pero mezcladas con filosofías de la época. La mayor de ellas fue el gnosticismo, una herejía peligrosa, que comienza a tomar forma en el segundo siglo. Ya hay un gnosticismo primitivo en las cartas juaninas, cuando vemos que el apóstol Juan dice que todo aquel que niega que Cristo haya venido en carne, sea anatema, ¿no? Entonces ya se estaba negando la cuestión de la materia. Los gnósticos entienden que la materia es mala, negaban entonces la encarnación de Jesucristo, la creación y la resurrección corporal. Sí, creían una resurrección etérea, sí, espiritual. La salvación era la preocupación principal de los gnósticos. Sobre la base de muchas doctrinas que circulaban en esa época, los gnósticos creían que todo lo que fuese materia era necesariamente malo. Ser humano, según ellos, era un espíritu eterno que de algún modo ha quedado encarcelado en el cuerpo. Por eso es que el cuerpo es la cárcel del espíritu y oculta nuestra verdadera naturaleza. El cuerpo es malo. Ahora el gnosticismo, fíjense cómo se empieza a meter en el cristianismo, porque empieza a entender el cuerpo como malo y ligado a esto, todo lo que es del cuerpo, el beneficio corporal, la buena alimentación, el buen sueño, la intimidad sexual, etcétera, etcétera, etcétera. Los ejercicios, todo lo que sea corporal es visto como malo por naturaleza, y esto se va a incrustar un poco en la mentalidad de los monjes, los eremitas, que castigan todo lo que es materia, cuerpo. Así que ciertas ideas gnósticas empiezan a caer muy bien, incluso con la literatura paulina, ¿sí? La lucha en Gálatas 5, ¿no? Lo que es los frutos del espíritu, los frutos de la carne, ¿no? Con los gnósticos esto se toma a un extremo, ¿no? Pero más que nada porque no tanto esto de la carne, que va a repercutir bastante en el cristianismo, sino también esta idea de que el gnóstico tenía un conocimiento especial. Gnosis habla de esto, de conocimiento especial, ¿sí? Y de allí es que ellos sacan esta idea de ciertas revelaciones que ellos tenían eh, por este conocimiento especial. Forman grupos que comenzaban a negar las enseñanzas de los apóstoles por esta revelación especial. Así que el gnosticismo fue peligroso porque, dentro del cristianismo, porque ellos aludían tener un conocimiento superior a los mismos heredados por los apóstoles, ¿no? Nota al margen de vuelta para evaluar nuestro cristianismo actual cuando vemos gente en una espiritualidad gnóstica, ¿no? Donde argumentan tener conocimiento especial. Así que el gnosticismo tuvo este peligro, ¿no?
además de que formaron sus propios movimientos, porque encajaba muy bien con este cristianismo espiritual o espiritualizado, ¿no? Ahí vemos una idea de un gnóstico, ¿no? Escapando del mundo, escapando de la realidad para hacerse alguien. Y fíjense que este grabado de gnosticismo, ¿no? Ese gnóstico tiene un hábito de un monje. Así que la idea del monasticismo ha adoptado muchas ideas gnósticas. Bueno, las herejías, entre ellas de las más llamativas, encontramos a Marción, que era un gnóstico, pero tenía dinero este hombre, ¿sí? Por el 144, muy temprano cristianismo, él viaja a Roma, logra seguidores, ¿sí? Era un obispo, ¿sí? Arma su propia iglesia, el mundo era malo para él, fue creado por un dios inferior y malo, que es Jehová. Imagínense qué lío que nos ponemos acá, ¿no? Con Don Marción. Para él el Nuevo Testamento presenta al verdadero Dios de amor, o sea que él quería el amor de Cristo, pero no quería nada de la ira de Dios, por eso se deshizo del Antiguo Testamento y de muchas cartas donde transpiran esa condena, por ejemplo, a los escribas y fariseos, se quita de encima Mateo, se quita de encima algunas cartas del Nuevo Testamento, se queda solo con Lucas y algunas epístolas de Pablo, porque Pablo habla bastante del amor de Cristo, ¿no? Al igual que el gnosticismo, y quizás más, Marción y sus doctrinas fueron una gran amenaza para el cristianismo del siglo segundo. Negaba la creación, la encarnación, la resurrección final. Marción llegó a organizar su propia iglesia con obispos rivales a los de la otra iglesia y sus enseñanzas tendían a perpetuarse. En la propaganda de Marción era impresionante. Él tenía un sistema de proceso que no había marketing en esta época, ¿no? Pues tenían propagandas muy appealing, ¿no? Que llamaban la atención del resto de la iglesia y estaba ganando muchos adeptos, mucha fuerza. Entonces, y justamente pues sus doctrinas eran sencillas. El Nuevo Testamento habla de un Dios de amor. Entendamos que la Iglesia no toma cartas en el asunto en crear un canon hasta que empieza a encontrarse con estas herejías. Así que le debemos algún favor a estas herejías, ¿no? Que movieron a la Iglesia. La Iglesia no se ha movido hasta que se sintió amenazada. Esta fue la verdad. Y cuando se sintió amenazada, comienza a unirse y a ir en contra de estos movimientos que los consideraron problemáticos. Otras herejías como Praxias o el sabelianismo también. Praxias habla de la unidad o la unicidad de Dios, la doctrina del nombre de Jesús. Él la predica en Roma y en Cartago. Praxias sostenía una creencia monoteísta. Entonces acá empiezan a ver todos estos problemas de quién es Jesús. Imagínense, estamos nosotros y uy, qué malo que era Praxias. No, estaban tratando de pensar, eran obispos que estaban tratando de pensar quién era Jesús realmente, ¿no? Eh, em, Hacían teología, cristología, ¿sí? Estamos en el cristianismo primitivo, no había doctrinas muy claras. La iglesia tuvo que empezar a reflexionar teológicamente. Así que él trae esta idea de la unidad, ¿sí? La unicidad. Jesús es el único Dios. ¿Sí? Hoy tenemos partes de estas formas de pensar en doctrina. Así que afirmaba que el único Dios es el Padre, ¿sí? El Hijo y por lo mismo el Espíritu Santo no son más que nombres, formas de hablar, ¿sí? Modalismo, ¿no? Se lo conoce también como los que nos referimos al único ser. ¿A quién se opone a Praxias? Tertuliano, escribe contra Praxias, ¿sí? Entonces, las obras de Praxeas fueron destruidas por el catolicismo romano. Hubiese sido lindo encontrar a ver qué escribía Praxeas. Eran teólogos, obispos, esta gente. Sabelio, defensor de un rígido monoteísmo, consideraba la divinidad como un ser que se manifestaba en tres operaciones. Perdón, yo dije modalismo. Este es considerado como modalismo, ¿sí? El otro es el praxianismo, ¿sí? Este es modalismo. Padre en el Antiguo Testamento, Hijo en la Encarnación y Espíritu Santo en el Pentecostés. Esta herejía de la unión, como la llama Hilario, sí consideraba al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como una forma de hipóstasis o sustancias. Claro, la iglesia acá empieza a ver estas amenazas y el evionismo también es otra. Veían a Jesús como el Mesías, pero manteniendo una cristología baja, es decir, afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia, su divinidad, su nacimiento virginal, ¿sí? Y seguían leyes judías también, así que era una forma de
derivada de los judaizantes de la época, ¿sí? Y es mencionada por Eusebio de Cesarea. Y otra herejía es el docetismo, doqueo, parecer, sí, significa doqueo en griego, y es una doctrina aparecida a finales del primer siglo que manifestaba que Cristo no había sufrido la crucifixión, ya que su cuerpo solo era aparente, no real. Esto está influenciado obviamente por el gnosticismo. Niega la humanidad de Cristo, solo se parecía a un humano, era como un fantasma, ¿no?, que andaba dando vuelta. Juan e Ignacio de Antioquía se oponen a esto. Así que el montanismo es otra con la que cerramos la clase, en donde Montano cree que es una encarnación del Espíritu Santo, por lo menos esto fue lo que se le factura, por decir así, a Montano. Pero la verdad que Montano experimenta el Espíritu Santo, habla en lenguas, tiene dos profetisas, sí, Priscila y Maximila, que profetizaban en esta época, ¿sí? Así que no había problema ni con la profecía, ni con el hablar en lengua, ni con la espiritualidad de Montano. De hecho, Tertuliano se convierte al montanismo. Así que es muy probable que Montano y su movimiento, el montanismo, y lo estoy narrando un poquito por amor al tiempo, haya sido muy relevante en la época por la espiritualidad. Dice que vivían una espiritualidad realmente ejemplar, comparada al cristianismo de esta época que ya en cierta parte se estaba deformando, ¿no? Y volviendo muy materialista en algunos sectores, ¿no? Entonces el montanismo es un pentecostalismo primitivo, si lo queremos así, donde se daba lugar a la profecía, al hablar en lenguas, ¿sí? Y el problema del montanismo era que ellos creían que había inaugurado una nueva era, ¿sí? La era del espíritu, que Montano fue uno de los profetas, así que esto fue lo que un poco trajo disgusto a la iglesia originada en esta época, en que decían que habían iniciado la era del espíritu, en donde se bajaba un poquito el precio a lo que había hecho Cristo en la cruz. Y este era el temor de la iglesia organizada de esta época, ¿sí? El enfocarse más en el espíritu que en Cristo, ¿sí? Así que muchos disienten en ver el montanismo como una herejía, ¿sí? El montanismo, entonces, para algunos teólogos, especialmente de tradiciones carismáticas pentecostales, argumentan que el montanismo, y entre ellos Deiros, no tanto fue una herejía, sino una renovación de la iglesia que ya se estaba eh, esquematizando en la época y perdiendo su vitalidad espiritual. Con esto cerramos. La próxima clase vamos a estar viendo a algunos de los apologistas, cómo se oponen y cómo responden, mejor dicho, a eh, estas variantes heréticas, si se quiere, de la iglesia. Nos vemos en la próxima clase.